Senyor ministre, autoritats, patrocinadors i anfitrions, convidats i amics, bon dia i benvinguts a aquest GSX Andorra. Al maig es presentava el pla estratègic dels eSports. Al juny signaven el nostre acord de col·laboració GES Andorra Business per l'activació del pla. El mes passat, Andorra va tenir, com a partner institucional, un protagonisme únic al Global eSports Summit de Madrid, davant de més de 800 professionals i milers de seguidors mundials. I avui celebrem una fita. El primer GSX d'Andorra, aquí a la Massana, i per a nosaltres el primer GSX fora de l'Espanya. Hem d'estar molt orgullosos del camí que estem recorrent. Un pla amb fets, legislació, competició, empreses sòlides del sector, associacions, empresaris, formació i, a més, divulgació professional, com l'esdeveniment d'avui. Avui gaudirem de l'experiència dels professionals i els protagonistes de l'ecosistema endèmics i no endèmics. Avui, insisteixo, és un dia especial, on es construeix el que aportarem al món dels eSports. El futur és l'entreteniment digital. I, amics, no tinc cap dubte. El futur és Andorra. No us imagineu el que està per venir. Gràcies per comptar al GES per fer un gran o molt gran aquest projecte. Bueno, a continuación vamos a comenzar con las mesas y las ponencias. Vamos a tener una mañana muy intensiva de contenidos donde vamos a poder ver todo lo que se está desarrollando en los eSports a través de sus profesionales, donde vamos a ver cómo se conforma este ecosistema y cómo, de hecho, Andorra está conformando una oferta a nivel internacional envidiable en este plan estratégico integral. Para ello vamos a contar con profesionales locales y profesionales que han venido desde distintos puntos de la geografía española y vamos a tener dos mesas redondas y dos casos realmente interesantes para que podamos entender exactamente cuál es la dimensión de todo lo que el ecosistema eSports se nos ofrece en cada uno de sus verticales, a nivel de industria, a nivel de empleo, a nivel de casos específicos y qué puede suponer para Andorra en la apuesta decidida, integral y transversal de todo este sector. Y vamos a comenzar con la primera mesa, si me permitís, y para ello vamos a contar en primer lugar y en la moderación con Manel Guerrero, que es el CEO de What You Play, representante de la Asociación Andorrana de los Esports Electrònics. Bon dia, Manel. Y en la mesa contaremos como participantes con el secretario de Estado de Diversificación Económica del Gobierno de Andorra, Marc Galabert. Bon dia, Marc. El CEO de Jovan Play y de Fortune Play App, el presidente de la Asociación Andorrana de los Esports Electrònics, Sergi Segado. El Retail Marketing Director at Andorra Telecom, Carles Casadevall. Y el responsable del gaming de la asociació, de l'Agència de Notícies Andorrana, Eduard Piera. En esta mesa vamos a tratar algo muy importante, que es, de hecho, cómo construir un entorno que en este caso lo vamos a denominar con un genérico que cada vez está más implantado a nivel de marketing para poder ofrecer productos en entorno turístico, entorno empresarial, que es el concepto friendly. Qué duda cabe que tras la aprobación del plan estratégico y su implementación, Andorra se va a convertir en el primer país del mundo eSport
friendly. Y sobre ello vamos a tratar. Adelante, Manel, todo tuyo. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Bueno, antes de nada, agradecer vuestra presencia hoy aquí, a Edu, Sergio, Marc, Carles, por vuestra predisposición para formar parte de esta mesa. Y bueno, para empezar el GSX Andorra, la pregunta que nos planteamos es cómo hacer un país eSport friendly. ¿Cómo lo estamos haciendo en Andorra? Tenemos el honor de contar con Marc Galaver, secretario de Estado Perdón. Es muy largo. Sí. Es un apellido muy largo. Sí. Perdón, de Diversificación Económica e Innovación del Gobierno de Andorra. Marc, sabemos que es muy importante el apoyo, el papel de las instituciones para desarrollar cualquier sector. En el punto de vista institucional, ¿qué está haciendo el Gobierno para apoyar y para desarrollar el sector de los eSports en Andorra? Bueno, como bien sabéis, un reto mayúsculo de la economía andorrana es su diversificación. Y en ese sentido, creo que me he repetido ya mucho y el ministro lo ha comentado en su discurso inaugural, desde el principio de legislatura se identificaron una serie de sectores en los cuales queríamos impulsar acciones para poder efectivamente desarrollar este sector, que no quiere decir esto que no estuviera ya presente en Andorra, pero sí que creímos que el apoyo institucional podía dar un vuelco para crear más industria alrededor de estos sectores. Y concretamente el sector de los eSports se enmarca muy bien dentro de lo que es la apuesta por la economía digital, porque al final es un sector totalmente digitalizado, es un sector global, con alto crecimiento a nivel internacional y, por tanto, encaja muy bien dentro de lo que son las prioridades económicas del Gobierno actual. Con lo cual, creímos muy importante escuchar al sector privado para identificar aquellos sectores que se creía que podían tener un potencial para diversificar la economía andorrana, y esto fue algo que se imprimió en las propuestas políticas de las últimas elecciones y que nosotros estamos encargados de desarrollar. En el caso de los deportes electrónicos, y cuando hablamos con los diferentes actores del panorama nacional, entre ellos la Asociación Andorrana de Sports Electronics, vimos que era necesario hacer dos acciones prioritarias para empezar a, si se me permite, hacer ruido en este sector, ¿no? La primera era dotar de un marco regulatorio que permitiera otorgar seguridad jurídica a la actividad. En ese sentido, creo que la apuesta, digamos, y el ir a por todas del Gobierno fue clara. Muchas veces en titulares endémicos del sector se reclama este apoyo institucional y en ese sentido yo creo que Andorra no nos tembló la mano a la hora de empezar a regular. Una regulación que creo que, como todas, va a tener que irse adaptando, y más en un entorno digital donde hemos hablado muchas veces, ¿no?, que 2 años es una eternidad, pero sí que nos empieza a posicionar. De la misma manera, quisimos durante la tramitación parlamentaria empezar a trabajar un plan estratégico sobre este sector, porque creemos que su desarrollo puede ser más beneficioso si intentamos no planificarlo, sino orientarlo hacia donde creemos que puede generar más valor añadido. Y en ese sentido contamos con la ayuda de Auren para desarrollar este sector en unas verticales que nos permitan abarcar distintos aspectos que la industria considera clave para que se pueda desarrollar este sector. En ese sentido, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer, digamos, también la implicación de todos los miembros del Ejecutivo que estuvieron, digamos, aportando su visión sobre cómo debía ser este plan estratégico, porque al final entrevistamos a prácticamente todos los ministerios y nos permitió, creo, tener una visión muy integral de lo que puede aportar esta industria en Andorra. Uno de los aspectos que consideramos clave es el relativo a la formación y a la educación, y en ese sentido
tener la ministra de Educación aquí y responsables del Ministerio de Educación, creo que también refuerza esta apuesta de Andorra por la formación en aspectos digitales que al final son, digamos, aquellas formaciones que darán lugar a las profesiones que este sector necesita, ¿no? El plan también, por supuesto, lo conocéis porque ya se ha hablado de él varias veces, ataca otras verticales competitivas de creación de industria, de creación de eventos, etcétera, también de revisión legal y de gobernanza, en el sentido de vamos a ver cómo podemos ir orientando este sector. Y creo que en esta fase, digamos, de empezar a hacer acciones de implementación del plan estratégico, el posicionamiento, el explicar qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y cuáles son las voluntades que tenemos, es un paso en la buena dirección, en la cual estamos acompañados, por suerte, de los stakeholders del sector, como son empresas tecnológicas, la Asociación Andorrana de Sports Electronics, empresas privadas de Andorra que se empiezan a interesar por ello, y sobre todo creo que muy interesante el hecho de que empresas tradicionales o que no tienen nada que ver con el sector estén empezando a tener divisiones o proyectos, y creo que podemos hablar luego en estas mesas redondas sobre estos casos, que empiezan a ver el mundo de los eSports como su futuro, ¿no? Es un orgullo poder contar, digamos, con este ecosistema que, por medida en nuestro país, si lo comparamos con otros ecosistemas, aún es pequeño, pero que creo que está empezando a dar que hablar y que genera empresas que su notoriedad, como por ejemplo Five, está traspasando nuestras fronteras. Y tenerlos aquí también yo creo que es una apuesta en la buena dirección. Muy bien. Sergio, según lo que ha explicado Marc, como la parte privada, Sergio, presidente de la Asociación Andorrana de Sports Electronics y CEO en Jog and Play, ¿qué impacto, qué ha causado esta presentación del plan estratégico del Gobierno y la ley? ¿Qué está pasando en el ecosistema en Andorra? Bueno, nosotros lo que hemos detectado desde el sector privado, sobre todo, y también desde la asociación, lógicamente, ha sido un incremento de opciones, sobre todo, para poder seguir fomentando, ¿no? Y a su consecuencia se están creando, entendemos, sinergias entre, en este caso, los miembros que estamos en Andorra, para llevar a cabo realmente proyectos, como ha dicho Marc, que permiten la internacionalización, que permite llegar desde Andorra a puntos realmente que no nos los imaginábamos antes de todo este plan estratégico, ¿no? Y eso, en su función, lo que está haciendo es favorecer enormemente el sector, que empresas como la nuestra, por ejemplo, que es una startup al uso, podamos realmente posicionarnos para marcar acuerdos, ¿no? Al final trabajamos muy en conjunto con empresas pues españolas, francesas y demás, y el estar en Andorra ya comienza a tener una repercusión que realmente, si lo sabemos utilizar en nuestro favor, podemos hacer cosas, pues como digo, muy, muy grandes y sobre todo desde aquí, ¿no? Entonces, la atracción de empresas, la atracción de marcas, la creación de competiciones, que pensamos que es algo que poco a poco se va a ir explotando gracias a este contexto, y a partir de aquí empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Es lo que vemos. Entonces, por lo tanto, si saco una conclusión de lo que ha servido esta presentación del plan estratégico, de la fuerza que está haciendo Govern, Andorra Business y los propios empresarios del país, creo que es muy buena y que seguirá hacia adelante un tiempo para largo, ojalá, y realmente creo que saldrán cosas muy, muy interesantes. Seguro que sí. Bueno, Edu, como responsable de ANA, de la Agencia de Noticias de Andorra, ¿tienes algo que añadir a este punto sobre la presentación del plan? ¿Habéis notado, bueno, entiendo que por parte os habéis especializado dentro de la agencia en un departamento dedicado única y exclusivamente para los eSports, ANA Gaming? Claro, la creación de ANA Gaming se alinea con todo lo que han contado mis compañeros de mesa, porque al fin y al cabo estamos en un momento de cambio, estamos en un momento que es extremadamente importante subirse al tren de los eSports, y Andorra esto lo está haciendo.
Entonces, para construir este relato, para construir ese ecosistema local, nacional, que es tan necesario para poder proyectarse a un ecosistema global de los eSports, creemos que hay que incidir en todas las vertientes. La vertiente de la información es una de ellas, porque para que toda la sociedad se haga suyo el proyecto, la sociedad tiene que conocer el proyecto. Y la única manera es informar, es crear una naturalidad que los eSports se puedan informar de la misma manera que se informa de deportes, que se informa de cultura, que se informa de política, y no que sea ese ente que cuando hay alguna noticia no sabemos exactamente dónde ubicarla. Entonces, en ese sentido, para la construcción del propio ecosistema andorrano, para que pueda ser pol de atracción de empresas de fuera y a la vez proyectarse al exterior, pensamos que la información es básica. De ahí la creación de nuestro portal y nuestra apuesta fuerte por Ana Gaming. Bueno, especialmente aquí en Andorra también por el hecho de enseñar también a la sociedad andorrana pues un poco qué son los eSports y la base de todo. Claro, porque uno de los primeros estereotipos que hay que romper es que los eSports son esos 4 chiquitos que se pasan todo el día jugando videoconsolas. Eso no son los eSports. Los eSports es un negocio, es una industria creciente que tiene un potencial enorme, que no se le albira al límite. Entonces, para eso es muy importante explicar bien qué son los eSports y trabajar en los distintos ejes, como ha comentado el secretario de Estado, como es el eje de la educación, como es el eje de los valores, como es el eje de la formación. Entonces, a partir de aquí, todo eso hay que explicarlo, hay que tener un sitio donde la gente se pueda informar de lo que pasa, de qué se hace en todos estos campos, y para eso, para mí, es tan importante los medios de comunicación en ese sentido. Tanto los especializados, que de momento estamos nosotros, como que poco a poco los medios convencionales vayan entendiendo que los eSports es una ventana más de información que hay que cubrir. Muy bien, habéis hecho una buena apuesta. Sí, porque bueno, al principio siempre es complicado porque, como te digo, hay muchos estereotipos, hay mucha leyenda urbana, hay mucha leyenda negra en torno a los eSports, y eso poco a poco es lo que vamos desmontando, explicando qué son, explicando las competiciones, explicando la industria, explicando las oportunidades de negocio, porque al final, si esta apuesta, que yo estoy seguro que va a funcionar, crece, tendrá una repercusión en todo el país con su efecto multiplicador. Entonces, no hay otra opción que apostar por los eSports. Bueno, pues antes de seguir hablando de la propia industria, habría que remarcar la importancia de las infraestructuras. Hablamos de comunicación y ciberseguridad. Tenemos la presencia de Carles Casadevall, Retail Marketing Director de Andorra Telecom. Carles, ¿qué papel juega Andorra Telecom en el desarrollo del sector? ¿Qué ofrece y qué apuestas de futuro tenéis sobre la mesa en temas de conectividad? Muy bien, gracias. A ver, lo que estamos ofreciendo a día de hoy, la verdad es que esta mañana pensaba, ¿no? Es muy diferente de los otros operadores. Al final podría decir que no, porque tampoco no hay mucho más allá. Hablaremos de megabits, de gigabits, pero no hay mucho más allá. Lo que sí ofrecemos diferente a los otros operadores es que en Andorra puedes tener esto en todo el país. ¿De acuerdo? Entonces, a veces me han llegado a preguntar, ¿pero cuál es la diferencia? Pues mira, si tú vas al pueblo de Lluberri, que está ahí en Sant Julià de Lòria, a 3 kilómetros está el pueblo de Arcavell, que está en España. En Lluberri yo os podría llegar a ofrecer 1 gigabit por segundo. En Arcavell me parece que no tiene ni tan siquiera DSL. Entonces, claro, cuando alguien dice, ostras, ¿por qué viene la gente a Andorra? Bueno, aparte de que es un país para mí envidiable, pues a nivel de infraestructuras, la suerte que tienes es que las puedes tener en todos sitios, ¿de acuerdo? Aquí cerca de la Massana, en ERS, pues está la fábrica de Comensal, está la sede de Comensal, donde ya hace muchos años que apostaron por venir a Andorra. ¿Por qué? Porque, hombre, qué mejor que los diseñadores de bicicletas pues estén en su ambiente. Y además que puedan hacer los diseños, enviarlos inmediatamente a fábrica, responder, enviar las bicis, probarlas aquí mismo. Esto pues yo creo que en pocos otros países se puede hacer, ¿no? con estos ambientes de montaña. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo? Pues bueno, la mayoría de empresas que hay en Andorra pues ya están conectadas, evidentemente con fibra óptica, que empezamos el despliegue en el 2007, ya hemos hecho un segundo cambio. Somos de los países pioneros en funcionar con fibra. Yo me lleno la boca siempre cuando dice, hostia, venir a Andorra, es fibra. una de las, o sea, en tema de infraestructura, comunicación, Yo diría que somos
Hace ya más de 6 o 7 años que cerramos los últimos equipamientos que iban con cobre, ¿de acuerdo? A pesar de que la red de cobre aún continúa estando, se va quitando lentamente, pero continúa estando. Y entonces en fibra óptica, pues la mayoría de empresas están con 700 megabits, 1 gigabit por segundo. En residencial, en la parte particular, que es la que me toca a mí, también, pues están 300, 700 megabits por segundo. Y en breve, pues en la parte de residencial, que a lo mejor pues a los que son clientes de este gran negocio, ¿no? Algunos, pues también algunos gamers, pues bueno, pues ahora podrían disfrutar de una conexión de empresa a 1 gigabit, pero en breve pues también estará para el ámbito residencial particular, ¿no? Y referente al tema de la educación, ¿de acuerdo? Pues y hace muchos años que Andorra Telecom, junto con el Ministerio, pues apostó por esta digitalización y esta conectividad. Entonces, podemos decir que en la Universidad de Andorra pues tienen un acceso privilegiado de 10 gigabits por segundo a Internet y hace años. La Xarxa Educativa Nacional Andorrana, donde se conectan todas las escuelas del país, pues también tiene un acceso de 10 gigabits por segundo. Y hace poco pues que presentamos lo que es el despliegue de este wifi de alta velocidad en lo 5G. Que es en todas las escuelas, ¿de acuerdo? De manera que realmente nosotros también apostamos junto con el Ministerio pues por esta educación digital, ¿no? Aparte de que pues también se hacen charlas sobre los peligros de Internet, ¿no? Que es un poco, yo siempre he dicho que tampoco quiero ser salvaje, ¿no? Pero es un poco territorio comanche, ¿no? Es decir, hay que ir con mucho cuidado con lo que te encuentras. Y lo que vamos a lanzar en breve, que de hecho en la Fira de Andorra ya presentamos, pues es el 5G, ¿de acuerdo? Sobre la red móvil. Entonces, ¿por qué no se lanzó antes? Porque realmente los clientes no estaban preparados, ¿de acuerdo? Es decir, en Mónaco, que es otro pequeño estado, se lanzó ya hace 2 años, pero es que cuando se lanzó habían 30 móviles. Claro. Que podían estar bajo la red de 5G y realmente utilizarla. Para mí era un poco absurdo, pero bueno, eso imagino que hubo algún convenio, pues evidentemente con los fabricantes. En Andorra, cuando lo vamos a lanzar, pues si todo va bien, el 15 de diciembre se va a lanzar. Es una primera etapa del 5G que va a cubrir evidentemente los núcleos de las principales parroquias y también evidentemente Pas de la Casa. Y habrán pocos terminales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la red 5G necesita que cada fabricante te homologue la red. Entonces, para el 15 de diciembre tendremos la homologación de Xiaomi y Huawei y para el primer trimestre del 2022 ya tendremos la homologación de Samsung y de Apple. Y entonces, el 5G, ¿qué nos va a aportar? Pues inmediatez. Yo creo que el concepto del 5G es esa inmediatez. ¿Es la misma que se consigue con fibra? Sí. O sea, finalmente, quizá no en una primera etapa, pero a lo largo de los años, que tenemos todo un roadmap de instalaciones, de actualizaciones hasta el 2025, sí que se va a conseguir pues, esa inmediatez de estar por debajo de los 5 milisegundos en latencias, que los gamers seguro que conocen bien ese concepto, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en breve. Súper importante. 5G bueno, va a potenciar todo, sí. Sobre todo realidad virtual, realidad aumentada. Sí. Hay desde cualquier móvil, smartphone, sí. Bueno, vas a tener mucha alta velocidad, es decir, yo creo que hay que diferenciar bien. En el 5G hay 2 cosas muy importantes, lo que es la radio y lo que es el core. El core va a continuar siendo 4G, porque es que el core 5G aún no existe. La verdad es una cosa curiosa, pero los fabricantes se han lanzado con la parte radio 5G, que es la que vamos a instalar, y la parte de core de 5G, pues es que no la tiene nadie. Entonces, si Dios quiere, en el 2023 o 2024, ahí ya tendremos el core propiamente dicho de 5G, y ahí sí que es cuando se pueden conseguir velocidades en el móvil pues de más de 1 giga. Evidentemente, para lo que es tan solo el móvil no tiene mucho sentido, pero si tú estás en algún lugar donde realmente vas a necesitar esa inmediatez y esa velocidad, lo vas a poder tener pues sin necesidad de la fibra. Sí. Y en temas de ciberseguridad, esa pregunta iría también, bueno... Está repartida, ¿no? Para vosotros dos, tanto para Carles como para Marc. Yo creo que en ese sentido ha habido un poco lo que comentaba Carles, ¿no? Esta repartición, un antes y un después. Es decir, hasta ahora creo que la ciberseguridad, digamos, ha sido sobre todo llevada a cabo desde Andorra Telecom y creo que Carles podrá dar pinceladas mucho más técnicas sobre esto, pero también es cierto que a partir de ahora, dentro del plan de transformación
transformación digital de Andorra, la ciberseguridad es una apuesta, digamos, capital, pilar. Es por ello que recientemente se ha creado, digamos, la Agencia Andorrana de Ciberseguridad y que está, digamos, empezando a desarrollarse la normativa que debe regir esta agencia, ¿no? Creo que esto es una apuesta no solo en el sentido de los eSports, donde ciertamente es necesaria, sino en todo el entorno digital. En ese sentido es una apuesta más, una vertical más de ya sea el plan de transformación digital, las apuestas legislativas que estamos haciendo para promover el emprendimiento y la innovación en la economía digital y en los eSports. Y al final, esta combinación, ¿no?, de superar infraestructuralmente lo que es las velocidades con el 5G y, a su vez, dar las garantías de seguridad que permitan, digamos, un entorno totalmente, digamos, seguro, nos dan garantías de que dentro del plan estratégico, donde también mencionábamos la ciberseguridad, estamos ya implementando acciones que no son únicamente hechas para el plan estratégico, sino que son infraestructuras de país que permiten el desarrollo de estas actividades, entre las cuales los deportes electrónicos. Y en ese sentido, creo un poco lo que se desprende de la intervención de Carles, ¿no? Al final somos un país ágil en esto, un país que quizá no hemos sido el primero en desplegar el 5G, como decías tú, de Mónaco, ¿no? Pero sí que hemos sido el primero en apagar la red de cobre. ¿Por qué? Porque ya teníamos toda la infraestructura de fibra óptica montada. En el caso del 5G yo creo que esto también nos posiciona y al final no es en el centro de una ciudad, es en todo el país. Y con la ciberseguridad creo que pasa exactamente lo mismo. Desde el Gobierno se está apostando porque las infraestructuras que deben apoyar el desarrollo de la economía digital, que creemos que es el campo donde podemos competir y tenemos más potencial para diversificar la economía, son las que deben estar puestas en marcha. Carles, ¿tienes algo no, comentar técnicamente sobre la ciberseguridad? No, nada más comentar que evidentemente pues, con la Agencia de Ciberseguridad que está a punto de crearse, pues evidentemente Andorra Telecom como operador único del país pues vamos a colaborar, ¿no? Llevamos muchos años combatiendo contra estos ciberataques desde el punto de vista de operador, ¿de acuerdo? Es decir, ya hace muchos años que llegaron youtubers de nivel al país. Y evidentemente cuando pues, ellos tenían que hacer algún directo, hemos estado en contacto súper directo con ellos porque hay ataques de denegación de servicio continuamente y ahí estamos nosotros junto con los operadores que también nos dan servicio en España y Francia pues para parar todo esto. Esa es la parte de ciberseguridad que nosotros hemos estado haciendo hasta el momento. Aparte de esto, pues evidentemente hemos estado haciendo charlas en las escuelas, también con la formación, para que pues, los niños y jóvenes, ¿no?, sepan qué es lo que hay en Internet y los riesgos que pueda haber, que eso también es otra parte de la ciberseguridad, ¿no? Pero evidentemente pues, con la Agencia de Ciberseguridad pues ya tenemos esa parte, esa vertiente internacional que hace que esa agencia se pueda reunir con las otras agencias y estén a un nivel pues, que evidentemente nosotros como operador no podíamos hacer. A mí me gustaría añadir, nosotros nos hemos encontrado con algo muy curioso. Al final nosotros somos un B2B que nos dedicamos a hacer una introducción expresa a las empresas basadas en eSports, ¿no?, con dinámicas en eSports, y te encuentras que estas empresas no solo quieren eSports, quieren conocer el mundo digital. Entonces, utilizamos el eSport para dar consejos de ciberseguridad, de uso de las redes correctamente, ¿no? Al final, los eSports son muy buenos porque son canalizadores a un público objetivo que de otra manera, con otros medios, no se podría llegar, ¿no? Hemos hablado de que hacemos talleres formativos de ciberseguridad en las escuelas, pero hay una parte también que se puede hacer en este sector en la que evitaremos o acompañaremos o complementaremos, mejor dicho, esta acción formativa a las escuelas. Y en ese punto creo que los eSports marcan un papel fundamental como canal de comunicación para estas buenas prácticas que se deben de conocer y dar a entender a la sociedad de que cuando tú abres un ordenador accedes a un mundo paralelo, entre comitas, ¿no? Y ahora más con todas estas de metaverso, ¿no?, es que realmente son mundos paralelos. Bueno, hay que tener unas buenas prácticas y hay que saber
que la tecnología a tu favor te puede aportar muchísimo. Pero si no la entiendes, es muy fácil que te desvíes y hagas cosas que a lo mejor no concuerdan con tus primeras acciones que pretendes, ¿no? Y en este sentido yo me gustaría recalcar esto, ¿no? Los eSports son un canalizador de comunicación para un público objetivo que de otra forma es difícil de llegar. Sí, porque volviendo un poco a lo que hablábamos, que hablaba Marc, sobre todo ha dado mucho énfasis al tema de la educación, la vertical educativa. Bueno, esto sería un poco una pregunta para todos, de qué creéis que aporta la educación a los eSports y qué creéis que los eSports pueden aportar a la educación. Comenzamos, si quieres, por ti, Edu. Pues en la educación aportan distintas maneras de enseñar. Estamos viendo ya proyectos que utilizan algún eSport para complementar la formación lectiva que se está realizando en las escuelas. Entonces, esa es una vertiente muy interesante para atraer y que los jóvenes de hoy en día, que no olvidemos que son nativos digitales ya, nacen prácticamente con una tableta en las manos, no pierdan el hilo de la educación. Entonces, es muy importante por ese lado, y viceversa, la educación aporta muchos valores a los eSports. Entonces, es una fusión que es prácticamente imprescindible para que los eSports se puedan consolidar entre los sectores más jóvenes y suban, como nos gusta que suban, con valores, con educación y con un proyecto para que no se pierda. Bueno, de alguna manera somos responsables de asesorar y dar esa información. Sergio. Bueno, yo voy un poquito a lo que he dicho antes. A lo que has dicho antes, un poco el Utilizando tema de educación. Como yo creo que la parte que aportan los eSports, pero es que no solo a la educación, a la gente joven, sino es que realmente te vas a ir a públicos objetivos que descubren los eSports porque realmente tienen una necesidad de entrar en el contexto digital, ¿no? Entonces, pienso que hay varias vertientes dentro de esta educación. Lógicamente, en las escuelas, creo que desde aquí se está empezando a trabajar. Incluso desde la asociación salió algún tipo de proyecto que pretendía hacer una especie de talleres en escuelas. Ojo, no a los niños, sino a los padres, cuidado. Sí, ¿no? tutores, Entonces, padres, claro, profesores. hablamos de una educación que realmente tiene un contexto muy amplio, ¿no? Entonces, si definimos por secciones, ¿no? Nos encontramos que la educación basada en eSports en la escuela tiene un sentido, pero es que fuera de la escuela, en formaciones profesionales, incluso en ámbitos profesionales, que estamos nosotros, aporta muchísimo. Y hay que utilizarlo con las buenas prácticas y atendiendo a lo mejor que esto aporta. Desde mi punto de vista, digamos, el nexo entre formación y eSports o profesiones digitales, digamos, porque entiendo que los eSports son un subsector de la economía digital. Al final, nosotros necesitamos adaptar nuestras ofertas formativas de país a lo que serán, digamos, las actividades económicas que se estén desarrollando. Y si no somos capaces de generar talento en ese sentido, difícilmente vamos a poder desarrollar un ecosistema donde puedan fluir las otras vertientes. Entonces, para mí es muy importante, digamos, que este vínculo entre formación y deportes electrónicos y en general economía digital esté, digamos, muy presente en las reflexiones de los programas formativos y en la oferta formativa que se desarrolle, porque al final, y comentándolo con el Ministerio de Educación, ¿no? Si miramos lo que ahora se está demandando, posiblemente perdamos de vista lo que queramos ser cuando implementemos el total del plan estratégico. En ese sentido, los planes formativos en este sector, como en otros, deben ir adaptándose a la realidad del mercado que vemos hoy y que veremos el día de mañana, ¿no? Y más con la velocidad que se mueven los eSports. Pero bueno, yo creo que es necesario estas formaciones profesionales porque, bueno, si se quiere atraer empresas de fuera, que es el objetivo, y crear ese ecosistema, se necesita gente profesional y gente de aquí para poder llevar a cabo los diferentes proyectos. Empresas de fuera y empresas de aquí. Y empresas de aquí. Correcto. Bueno, yo te diría que si hablas con la Universidad de Andorra, te dirán que los alumnos de informática, o sea, antes de acabar el curso ya tienen trabajo. O sea, el problema es decirles, no trabajes, espera acabar la formación antes de entrar a trabajar. O sea, que esto yo creo que ya te lo dice todo. Y aparte de esto también, sinceramente, creo que los eSports
también fomentan unos valores, ¿no? Es decir, el tema del esfuerzo y del trabajo en equipo, ostras, no todos los eSports, hay eSports de equipo, hay eSports más individuales, pero realmente los de equipo también requieren ese esfuerzo de estar ahí practicando y volviendo a dar y hablando de estrategias. Es decir, es una parte que, como comentabais antes, ¿no? Que no hay que demonizar, al revés. Es que a lo mejor ya no es demonizar, es ensalzarlo. ¿Por qué? Porque ahí se requieren muchas horas y están muchas horas con todo esto, ¿no? Y no olvidemos que, no sé, a lo mejor hace muchísimos años, pues depende de qué deportes, los podían ver como, mira, este se dedica a esto. Y ahora resulta que si se dedica a fondo con todo esto, pues es la profesión de su vida, ¿eh? Sí, bueno, es como todo. Es siempre lo que comentamos, dice, bueno, jugar a los videojuegos, jugar muchas horas, cuando te dedicas profesionalmente, bueno, también es como cualquier deporte tradicional. Sí, o sea, señor. Sí, señor. No puedes estar jugando 24 horas al fútbol porque será perjudicial para tus rodillas. Pero entonces, mira, un poco... díselo a Messi. Díselo a Messi. ¿Cuánto gana? Bueno, pues si tenéis algo a añadir a esta mesa, si queréis comentar algo... Yo me gustaría o añadir algo más para que luego no te quedes, ostras, tenía que haber dicho. Sí, no, hay un tema, ¿no? que yo creo que también hace falta estandarizar. Bueno, evangelizar, yo creo, ¿no? Hablamos de evangelización de los eSports, ¿no? Muchas veces Antonio dice y nos comenta, los eSports no solo son clubes y son jugadores. Creo que alrededor hay un largo ecosistema de diferentes profesiones que aportan valor al sector. Hablamos de nutricionistas, hablamos de fisioterapeutas, hablamos de psicólogos, hablamos de gente que se dedica a hacer scouting, a mirar, ¿no? partidas, pero no son jugadores, sino que miran y leen estadísticas y transmiten con bases de datos y demás, ¿no? Entonces, realmente es una puesta de valor que yo creo que va en un contexto mucho más allá de la competición. Y eso me gustaría recalcarlo y decir que, bueno, que tan de bo Andorra pueda llegar a abarcar grandes formaciones basadas en todo el contexto. Da muchas oportunidades. Muchísimas. Queda un largo trabajo por hacer y, bueno, muchas gracias. Damos por finalizada esta mesa y, nada, gracias por estar aquí. Gracias.